Como decía el Señor, más que un texto, me ha dado un montón de textos que el otro día meditando por la noche veía que todo iba hacia lo mismo, ¿no? Iremos viendo algunos de ellos. Pero tenía que coger uno y cogí este de Segunda de Pedro porque creo que para arrancar por lo menos es muy significativo. Y si hemos prestado atención, y os recomiendo además que os leáis todo, incluso toda la epístola, que es cortita, porque hemos leído la última parte del capítulo primero, pero por ejemplo el capítulo 2 ya empieza diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, es decir, no va a ser de forma descarada, sino sibilina, con astucia, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, etc. Es decir, el contexto en el que están dichas estas palabras es importante. Y el texto ya que hemos leído nosotros empieza diciendo, esto está escrito, además, fijaos que en la Reina Valera, con los títulos que le ponen, la titula Segunda Epístola Universal, es decir, para todos, de San Pedro Apóstol. Es decir, que estas palabras no es para un grupo específico de personas, sino que son palabras que el apóstol dirige a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia, a toda la gente. Y empieza diciendo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, nosotros no os hemos dado a conocer la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, como si fuera una filosofía, como si fuera nuestro parecer o una bonita teoría o lo que fuera, no. Nosotros os damos a conocer lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, como dice en otro sitio, tocante al verbo de vida, dice el Evangelio de Juan. Es decir, que el apóstol Pedro está diciéndole, estamos hablando de una realidad, no teoría. Y en este contexto, tratando de decirle al pueblo que de lo que ellos hablan es de una realidad y de no una idea que ha tenido alguien, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, está poniendo, cuando dice tenemos también la palabra profética más segura, está poniendo a esa palabra profética a la altura del testimonio real que ellos han recibido de Dios. Es decir, está equiparando, está diciendo, la palabra tiene la misma importancia, es tan real como las señales
que nosotros hemos visto y la realidad, porque Cristo en sí, su persona, su enseñanza y su figura no eran una teoría. Incluso históricamente se puede negar que Cristo es Dios, se puede negar que Cristo fuera bueno o malo, lo que tú quieras. Lo que no puedes negar es que Cristo fue un personaje real, histórico. Aleluya. ¿Y cuál es la palabra profética además? Pues te lo dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, lo que tenéis que tener en cuenta es que la Escritura es un testimonio vivo que no puede ser de interpretación de la filosofía o las ideas de cada uno, porque dice 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fueron los hombres los que se pusieron a pensar y dijeron, bueno, vamos a ver si escribimos esto, ¿no? Y si tú te coges los profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, todos te están diciendo, y el Señor me dijo, el Señor me reveló, y ellos escribieron lo que el Señor ponía en su corazón que escribieran. Y luego el Señor refrenda, da testimonio con los hechos de que aquellos profetas profetizaron en el nombre del Señor. Entonces, esto es muy importante, dice, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto hay que tenerlo muy claro, porque esto nos evitará también mucho de todo lo que hoy hay por ahí de interpretación privada. Y ahora me dirás, bueno, ¿y cómo manejamos esto? Porque también, y me diríais con verdad, también conozco gente que viene diciendo, es que el Señor me ha revelado, y te larga ahí lo que sea, y luego a lo mejor resulta que ni el Señor le ha revelado nada, ni viene realmente de parte del Señor, como también pasó en la otra época. Pero podemos estar en armonía con lo que aquí dice y al mismo tiempo no ser engañados. Esta quizás sería la pregunta clave de hoy. ¿Cómo puedo hacer para huir interpretaciones privadas, pero sí saber lo que la Escritura dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, a ver si lo coge alguien y me lo lee, para que no sea yo solo. ¿Dónde está aquí Corintios? Romano. 1 Corintios capítulo 2. ¿Dónde está? Sí, aquí. ¿Quién me lee en el capítulo 2 de Primera a los Corintios, el versículo 9 y el versículo 10? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿No lo tenéis ninguno? Sí, capítulo 2 de Primera a los Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Muy bien. ¿Lo entendéis? Sí. Cosas que aún incluso no se conocen y no se saben, y ni siquiera todavía hay hombres que saben, son las que Dios las tiene preparadas para los que le aman. Eso también hay que resaltarlo. Ni siquiera dice para los que tienen fe, aunque se supone. Dice para los que le aman, va un paso más allá. Es decir, para aquellos que de verdad quieren intimidad porque aman al Señor. Pero dice, pero ¿cómo Dios nos va a dar estas cosas? Por su Espíritu. Su Espíritu. Es decir, es a través del Espíritu de Dios. No otro medio. Dios puede utilizar, evidentemente, tu sabiduría, tu conocimiento, y no me entendáis mal, no digo que tú no te prepares, incluso que estudies, que sobre todo lo que más te aconsejo es que leas y medites en la palabra de Dios seriamente y que hagas oración. ¿Vale? Pero lo primero que tienes que tener claro es que tiene que ser a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y por eso digo que me venían montones de textos. Hay otro sitio donde dice, porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu hay, ¿quién se acuerda? Libertad, ¿no? Libertad. Está diciendo que el Espíritu y el Señor son lo mismo. Si yo quiero luz sobre algún tema, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haríais vosotros? Qué callado que os habéis quedado. Yo haría... ¿Cómo se recibe la luz? Luz arriba. Bueno, otra cosa, por cierto. No sé si tú crees que es importante tener la luz. A lo mejor no crees que pueda ser importante tener luz. O sea, en el cielo, ¿no? Pero te voy a decir algo, y lo vamos a leer también en Mateo, al principio del Sermón del Monte. Por eso te digo que hoy es de versículos y podéis coger todos los que queráis, además. A ver, ¿dónde estaba? Capítulo 5 de Mateo. ¿Quién lee? ¿No tenéis por ahí? No lo va a hacer todo el pobre Samuel. Hay que venir con las Biblias, ¿eh? Bueno, lo leo yo. Versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, es decir, pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ni siquiera hay un condicional. Es una afirmación categórica del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Pero Señor, ¿cómo podemos ser la luz del mundo si yo mismo necesito luz? ¿Verdad que alguno diría esto? Sí, claro, pero la pregunta a donde Dios nos quiere llevar, y por eso todos estos textos son tan importantes, y muchos más, ya digo. Hoy me liaría aquí, lo que pasa es que quiero ceñirme un poco
al grano de lo que quiero transmitir. Nosotros somos la luz, dice el Señor, pero entonces, ¿qué nos pasa? Vamos a ir a otro texto interesante, al principio del Apocalipsis. El capítulo 1 de Apocalipsis. No, capítulo 1 era. Sí, creo que es el 1 o el 2. A ver, Apocalipsis. Sí. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. ¿Quién me lo lee? ¿Lo tenéis por ahí o no lo tenéis? Sí. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. A ver, nos ponemos en contexto y luego lo leéis si tenéis duda. Juan tiene una visión y ve al Señor con un cinto de oro, con la espada aguda que sale de su boca, que es su palabra. Lo ve en medio, nos dice, de 7 candelabros, 7 candeleros. Y le dice, le da una revelación, le dice que esos 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cada uno de esos candeleros representa una iglesia. Esto que tenemos ahí, que muchos creen que solamente es para los judíos, pero no es solo para los judíos. El candelabro representa también a la iglesia, porque representa al pueblo de Dios, sean judíos o no sean judíos. Hoy en día, todo el que tiene a Cristo en su corazón ha sido injertado y pertenece al pueblo de Dios. Entonces, él dice que cada uno de esos candeleros representa una iglesia y él está en medio de ella. ¿Qué nos dice también la Escritura, que es la palabra profética más segura, que representa? Porque la Biblia en algunas cosas se interpreta a sí misma, no tienes que buscar mucho tampoco. ¿Qué representa? ¿Quién se acuerda de un texto que dice: lámpara es a tu palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces hay una especie de equiparación y de comparación o de similitud entre la palabra de Dios que alumbra y la iglesia que tiene que alumbrar. Ahora, ¿os acordáis de la parábola de las vírgenes? Porque es importante saber cómo funcionaban esos candeleros, sobre todo en la época del Señor, que no tenían electricidad como tenemos hoy. Entonces, para que funcionara, para que diera luz, esto, por ejemplo, tal como está, no da luz. Porque para que dé luz, para que alumbre, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué? Necesita aceite dentro y necesita, ¿qué más? ¿Basta solo con tener el aceite? La llama, el fuego. Entonces, alumbra cuando tiene aceite y ese aceite se quema. ¿Qué representa esto? ¿Qué dice el Señor a los discípulos? Seréis bautizados con
espíritu y fuego. Fuego. Es decir, por eso el candelabro representa también lo que es la iglesia. Porque la iglesia tiene, como las vírgenes, que llenarse del espíritu y arder para Dios. ¿Y qué representa arder para Dios? Este fuego de... Creo que es el apóstol Pablo el que lo dice. Este fuego de prueba De prueba. que nos ha sobrevenido. Es decir, el fuego es la prueba de la vida. Dios permite cosas, y vamos ya encarrilando donde quiero que ir. ¿Por qué es necesario además esto? Bueno, primero, porque Dios quiere que seamos luz. Una de nuestras principales misiones, que muchas veces olvidamos, es que la gente de fuera pueda ver en nosotros algo distinto. Pueda ver que nosotros no somos como los demás, no nos comportamos como los demás, no hacemos las mismas, a veces, barbaridades que hacen los demás, sino que somos un pueblo que vive de una forma distinta, se comporta, actúa, piensa, incluso de una manera distinta al resto de la gente. Entonces, ¿cómo ser esa luz? Bueno, vamos a ir a otro texto, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 10. ¿Lo tenéis alguno? Venga. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El final de este versículo es tremendo, y es una clave. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Antes, ¿qué hemos dicho? En el texto que hemos leído de Pedro, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna palabra de la Escritura era de interpretación, ¿cómo? Privada. ¿Cuál es la verdadera interpretación? Te la tiene que dar el Espíritu. ¿Y qué te dice aquí? Que el espíritu de la profecía es ¿qué? El testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Quédate con eso. El testimonio de Jesús es la clave para interpretar correctamente la Escritura. Bueno, ¿y cómo llego yo al testimonio de Jesús? Bueno, pues vamos a leer en el Evangelio de Juan para un poco enfatizar esto y que nos quede claro. Nos dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 3 y 4. Podemos leer también un poco más si queremos, pero dice más o menos, lo leeré yo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, Jesús, el Verbo, la palabra, porque Él es la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Más cosas. ¿Qué pasó en el jardín del Edén que hizo pecar y apartarse Dios del hombre por causa del pecado? Si os acordáis, en el jardín del Edén había 2 árboles en el centro del huerto, aparte de otros alrededor. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y el otro? ¿Cómo? Y del mal. El árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿De cuál de ellos le prohíbe el Señor comer al ser humano? ¿Les prohibió comer del árbol de la vida? ¿Pero qué prefirió el hombre hacer? Comer del conocimiento, es decir, no quiero esta vía, quiero mi autonomía, quiero saber las cosas a través de mi propia autonomía. Porque el árbol de la vida, si la vida está en Cristo, evidentemente eso es un símbolo, por lo menos, ¿de qué? De que el Señor le estaba invitándole a comer de él. ¿Os acordáis de la palabra, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida? Si no coméis de mí. Hoy estamos básicamente en lo mismo. Comer del Señor o comer otras cosas por nuestra cuenta. Y el Señor nos está diciendo, ojo, no os equivoquéis. La raíz, además de pecado en hebreo, viene de fallar al blanco. Es decir, de equivocarse al tomar las decisiones, de no ir por el camino correcto. Entonces, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Dónde nos lleva todo esto? Vamos a añadir un texto más que parece que no estuviera conectado con todo esto, pero sí lo está. Y por eso digo que tengo muchos textos en la cabeza y además os invito a que vosotros meditéis seriamente en la palabra porque probablemente el Señor os dé más texto. Pero hay uno que dice, ahora mismo no me acuerdo exactamente, creo, no sé si es en Romanos o en Efesios, que dice, a los que aman a Dios todas las cosas que les ayudan para bien. ¿Qué significa esto? Me gusta mucho la traducción que hacen, por lo menos en el inglés de antes, ahora no sé las versiones modernas, la traducción que hacen en inglés, porque dicen todas las cosas trabajan para el bien de los que aman a Dios. Es decir, la idea es que Dios va colocando cosas en tu vida, porque nada pasa por casualidad en la vida de un cristiano, para que, enfrentando esas cosas, tú aprendas y recibas varias cosas. Recibas bendición, sabiduría, etc. El problema, ¿dónde está?
El problema está en cómo enfrentemos esas cosas y qué herramientas utilicemos para enfrentar esas cosas. Hay otro en Proverbios, creo que es, que dice: encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. ¿Cuál es la idea de esto? No seas tú quien traces tu camino, sino encomiéndalo al Señor, ofréceselo al Señor. Dile: Señor, yo soy consciente de mis fallos, de mis equivocaciones, de mi falta muchas veces de luz en ciertos temas. Yo te encomiendo mi vida, te encomiendo mi camino. Y confío en que tú me irás marcando. Cuando me tengas que advertir, me advertirás. Cuando me tengas que animar, me animarás. Cuando me tengas que fortalecer, me fortalecerás. Es decir, una dependencia de ese Dios. Y finalmente, para no alargarme mucho, en definitiva, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Y vuelvo a decir, podéis meditar en los textos. Dios, lo que parece que con todos estos versículos y muchos otros nos está queriendo transmitir es: mira, la luz a tu vida te va a venir de la siguiente manera. Cuando te falte conocimiento, sabiduría sobre un tema, yo te lo voy a dar, pero no te lo voy a dar porque tú seas muy sesudo, porque tú seas muy inteligente. No, el tema no va por ahí. Porque, como hemos dicho, en Él estaba la vida. La vida era la luz, es decir, ese fluir a través del Espíritu de Dios en tu vida va a ser lo que te haga entender lo que ahora no entiendes. Ver las cosas de otra manera, ser transformado, como dice en otro sitio, de gloria en gloria. Como dice 1 Corintios capítulo 13, ahora conocemos en parte. Pero cuando venga lo perfecto, lo cual quiere decir que hay en parte perfecto y un camino que recorrer. Y la luz te va a venir con el testimonio de Cristo. Y hay sobre todo dos cosas en el testimonio, o dos pilares de ese testimonio que tienes que tener en cuenta. Hay un testimonio que ya está aquí, que yo te recomendaría seriamente, sobre todo que te cojas los evangelios, la vida de Jesús, y estudies, medites y ores sobre cómo enfrentó Jesús los problemas, cómo Jesús trató a la gente, cómo Jesús superó las pruebas, rasgos de su vida. Ese testimonio que ya está aquí te va a dar una serie de cosas. Pero luego, en tu propia vida práctica de cada día, el Espíritu Santo que está en ti, si en verdad has recibido al Señor y le has dado tu vida, el Espíritu Santo te va a dar testimonio directo. Y tampoco te compliques la vida. A veces estamos esperando un testimonio que sea una especie de revelación angélica. No siempre es así. Que Dios lo puede hacer, por supuesto. Y que hay personas, hermanos y hermanas que yo mismo conozco, que han recibido revelaciones en sueño, en visiones y tal, por supuesto.
pero no siempre tiene. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, mi mujer, por ejemplo, es muy dada a tener revelaciones, sueños y cosas. El Señor le habla mucho así, pero yo no. Yo he tenido contaditas cositas, muy pocas, en esa vía. Sin embargo, a mí el Señor con la palabra me trabaja un montón. Bueno, es lo que Él, tampoco yo lo he buscado, pero a mí el Señor a través de su palabra a veces me ha hablado directamente, vamos, como si estuviera, bueno, mi conversión fue así. Porque yo me acuerdo que estaba leyendo Lucas 11, que padre si su hijo le pide pan, y yo estaba leyendo, pero realmente no era una lectura, yo estaba casi experimentando como que el Señor estaba desde el cielo diciéndome esas palabras. Yo quedé como en shock, estaba tocado, me puse a llorar como una magdalena. ¿Dios puede hacer eso? Sí, claro que lo puede hacer. Pero a veces no hay necesidad, hermanos. A veces, el otro día, por ejemplo, hablaba del tema del templo, si os acordáis, de cómo los judíos no supieron valorar ni asimilar cómo el Señor les educó en la primera vez que destruyen el templo, destruye Jerusalén por Nabucodonosor, y llegan a la segunda destrucción, y qué triste que no hayan aprendido lo que realmente Dios les quiere transmitir. ¿Por qué Jesús, y veis cómo todo encaja, por qué Jesús le dice, escribas, fariseos, hipócritas, vosotros no sois hijos de Dios, sois de vuestro padre el diablo? ¿Qué está diciendo este? Si fuerais realmente de Dios, si tuvierais comunión con Dios de verdad, si la Escritura no fuera para vosotros un jueguecito donde vosotros la manipuláis y jugáis con ella para justificar lo que os gusta o lo que no nos gusta, si la palabra de Dios fuera algo a lo que le tenéis temor reverente y os acercarais a la palabra realmente quebrantado y buscando la luz del Señor, ¿cómo no podéis entender mi lenguaje? Si la misma Escritura habla de mí, ¿cómo no lo veis? Porque el espíritu que está en vosotros no es el mismo espíritu que está en mí. Y vosotros sí cogéis la Escritura, pero la torcéis, la desviáis. Porque en vuestras vidas, el espíritu que trabaja en vuestras vidas no es el Espíritu Santo de Dios. Y como dice en otro sitio, Evangelio de Juan también, nadie puede venir a mí si él, ¿quién se acuerda? Si el Padre no le trajere. Si el Padre no lo trae. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, todo aquel que busca a Dios, Dios le trae a mí. Pero tienes que buscarle, tienes que querer, tienes que dejarte trabajar por Él y tú colaborar trabajando con Él. Tiene que haber una comunión. Y las cosas que pasan en tu vida, tienes que interpretarlas a su luz. A su luz. Y si no lo ves claro, le pides al Señor, tú eres mi luz, ilumíname. Y Él te hablará con la Escritura, te hablará con los hechos, corroborando cosas o descartando cosas. Tampoco te tienes que volver loco. Vamos a ver, si yo pienso
que una cosa es de Dios. Por ejemplo, una frase típica que todo el mundo dice. Incluso hay gente que se piensa que está en la Biblia. Ayúdate y te ayudaré. ¿Dónde está ese versículo en la Biblia? ¿Dónde está? La Biblia dice otra cosa muy distinta. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esfuérzate y sé valiente. Pero esfuérzate ¿en qué? Y sé valiente ¿en qué? ¿Qué le dice el Señor al mismo Josué que dice esto? Todas las palabras de la ley, ponla por obra, y yo estaré contigo. Pero no me vayas por tu cuenta. Si te esfuerzas en la carne, ¿vas a esperar que Dios te bendiga? No. La carne y el espíritu chocan. ¿Veis cómo la palabra no se contradice y tampoco es tan complicado? Somos nosotros los que a veces lo hacemos complicado. Es descansar en Dios, confiar en Dios y esperar el testimonio de Dios. Y termino con otro versículo que está indirectamente relacionado. Lo hablaba el otro día, ¿con quién lo hablaba? No me acuerdo. Era este que dice, cuando oréis pidiendo algo, esperad que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, ¿qué nos está diciendo el Señor? Si tú pides algo, pero ni siquiera esperas que te venga, ¿en qué consiste tu fe? No tengas ningún temor. Lo hablábamos, creo que era aquí con los hombres, ayer en el desayuno, porque estábamos preguntando y la idea era que cuando tú esperas algo, imagínate que tú estás equivocado y no es la voluntad de Dios, y estás ahí esperando. No tienes que tener ningún temor en ese sentido. Tú pide y espera, porque Dios te va a dar una respuesta, sea la que sea. Y esto lo vemos en el apóstol Pablo, les decía yo. El apóstol Pablo, Dios le da un aguijón en su carne. Y nos dice que él oró 3 veces, como diciendo, oré permanentemente, porque el cristiano tiene que orar esperando respuesta. Lo que ocurre es que en este caso concreto el Señor le dice, no, yo sé que tú me estás pidiendo y yo sé que en cierta medida te correspondería que te lo quitara porque yo soy fiel y tengo que responder a tu oración. Pero en este caso concreto mi respuesta, Pablo, es no te lo puedo quitar porque este aguijón a ti te va a servir. Yo te voy a enseñar y te voy a mostrar cosas con este aguijón que tú necesitas entender y ver. Bástate mi gracia, porque entre otras cosas vas a ver y a aprender cómo mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Dios nunca te va a dejar sin respuesta. Tú búscale y persevera en la oración. No te conformes nunca, porque eso es lo que Satanás quiere también. Que tú digas, bueno, pues no viene, he orado 3 noches seguidas, pero no, pues ya está. No. ¿Qué hacía Daniel?
Daniel se ponía en oración, pum, 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 hasta que venía una respuesta, la que fuera. El Señor le podía decir, ahora ya eres libre, o a lo mejor le dice, no, todavía te queda que esperar un poquito, o a lo mejor te dice, no, yo te voy a solucionar este tema, pero de otra manera. Da igual. Lo que sí tenemos que tener claro es que el Señor nunca nos va a dejar sin respuesta si somos sinceros, si le buscamos. Al final nos va a dar luz y vamos a entender y vamos a comprender. Pero tiene que ser de Él. Porque, como he dicho, la palabra profética es como una antorcha. Tú de momento no lo ves todo, pero estate atento a ella. Busca el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y llegará un día en que esa antorchita que brilla en toda la oscuridad se convertirá en un amanecer de luz. Y lo verás todo claro. Amén.